Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. En esta conferencia vamos a profundizar un poquito más con el tema de la espirulina. Ya estuve hablando la semana pasada pues un poco de propiedades, hay bastante boom con esta alga. De hecho la consideran en algunos aspectos un superalimento por sus propiedades. Pero sí es cierto que también muchas veces hemos llegado, o a mí me han llegado, comentarios de es que tiene un sabor muy potente a mar, es que me cuesta mucho tomarlo tanto a nivel de en polvo como incluso pues a veces cogido en algas. ¿Y qué podemos hacer para poder incluir este alimento, simplemente, o sea, quitándolo de superalimento, simplemente este alimento, cómo incorporarlo en el día a día? Pues lógicamente, como bien dice la presentación, sin morir en el intento, o sea, sin que tengas ese, digamos, ese golpe tan fuerte a mar en el paladar y que pueda generar pues un poquito de rechazo en algunas personas. Lógicamente, cada paladar es diferente y va a haber personas que van a disfrutar mucho del sabor y otras, pues lógicamente no tanto. Entonces, sí es cierto que por las propiedades que estuvimos hablando, pues sí es cierto que dan ganas de incorporar este alimento a lo que es la alimentación, a lo que es la dieta. ¿Por qué? Siempre es importante, y esto ya lo he hablado yo en varias conferencias, que hay que tratar siempre de minimizar la cantidad de ingestas a nivel de alimentos y maximizar la calidad de nutrientes. Es decir, es muchísimo mejor, en vez de hacer un plato de 17 alimentos diferentes para poder cubrir todas las necesidades nutricionales, tener en un plato a lo mejor 2, 3 ingredientes nada más, pero que nutricionalmente cada uno de ellos pues nos vaya a aportar gran cantidad de nutrientes. Y de hecho, pues eso, que darle al cuerpo todo lo que necesita en 2, 3 ingredientes y no en 17. También un poco por evitar el tener que masificar mucho la dieta, tema calorías, etc. Entonces, sí es importante, pues por ejemplo, que a nivel de lo que es el alga desecada, pues nos lo podemos encontrar dentro de lo que es suplementos, tanto en tiendas específicas, herbolarios, nos la podemos encontrar el alga fresca directamente, y lo más común a nivel de complementación es encontrarla en polvo, ya sea separada o combinada con alguna otra alga o algún otro nutriente. Pero sí es importante que, digamos, lo más básico que podemos hacer, que es el típico batido de espirulina, pues incorporarlo un poco, ya sea pues como recuperador para el entreno, incluso como preentreno se podría utilizar, parte de desayuno o merienda, y podemos pues también elaborar sopas con lo que es el alga. Estamos hablando tanto lo que es el alga fresca como el alga desecada, aunque lógicamente el tema del batido pues se puede hacer sin ningún tipo de problema lo que es el formato en polvo. De ahí que digamos un poco la versatilidad que tiene. Cuando la tomamos fresca, pues lógicamente hay que lavarla un poco, o incluso pues cuando está desecada, si la hidratamos, esto pasa con la gran mayoría de algas que vienen desecadas, pues simplemente hidratándolas pues se van a asemejar mucho a lo que sería pues una verdura de hoja verde, unas espinacas, lechuga, col, etc. Entonces lo podemos hacer tanto a nivel salteado, se puede incluso hacer empanadillas, se pueden hacer croquetas. De hecho, en el canal como digo yo, Canal Caucina, pues ya veremos un poco recetas que se pueden hacer, diferentes recetas con la espirulina, pues también para disfrutar del alga sin que sea pues eso, un poco, dependiendo del paladar, pues un suplicio, y que cualquier persona, independientemente de la sensibilidad a ciertos sabores, que cualquier persona pueda incorporar el alga espirulina sin problemas en la alimentación. Entonces, incluso se podría hacer tartas. ¿Por qué? Como estuvimos comentando la semana pasada, la conferencia del alga espirulina es un alga verde azul, y realmente es un colorante muy muy bueno. Si no la conocéis, probadlo, sobre todo el alga espirulina en polvo, la mezclas con un poquito de agua, y
y es un colorante muy potente. O sea, si lo echáis como aderezo en una ensalada, por ejemplo, con un poquito de lo que es una cucharada de aceite y media cucharadita de postre de alga espirulina, si eso lo mezcláis y lo echáis a una ensalada, vais a ver que los alimentos se van a teñir de un verde oscuro bastante intenso. Y ciertamente pues eso con cualquier alimento se puede hacer, entonces podéis hacer tinturas o utilizarlo como colorante, pues ya sea para paellas, en vez de paellas amarillas, pues verdes, y es con el tema de tartas pues algo bastante interesante. Lo podemos combinar pues lógicamente con vegetales o con carnes. Otra de las opciones, dentro de lo que es el alga desecada, se puede añadir una cucharada, siempre preferiblemente de postre, dependiendo también un poco de las cantidades, que eso lo veremos con el tema de las recetas, ya sea salsas a rellenos, o sea, aparte de lo que sea digamos la propia carne interna de la empanada, pero incluso se puede hacer lo que es la salsa interna. Para el tema de ensaladas, como os comentaba, a la avena del desayuno, también por hacer ese cambio, y batidos, guacamole, etcétera. Otra de las maneras, lógicamente, que sería a nivel de cápsulas y más o menos, digamos, para poder utilizar o las formas para usarlo, sería a nivel de control de peso, siempre va a ser mejor tomarlo antes de las comidas por ese aporte de nutrientes, ese aporte de aminoácidos que nos da, que lo que va a hacer es disminuir el apetito, porque el organismo ya va a estar trabajando con esos nutrientes que le hemos dado, entonces no va a tener esa necesidad de pedirnos más. Y si queremos aumentar de peso, lógicamente lo que necesitamos es aportarlos después de la ingesta de comidas, para hacer ese aporte adicional de calorías y de nutrientes y reforzar así la alimentación. Entonces, ya directamente dentro de lo que es tratamiento específico de algún trastorno, pues se puede, siempre en ayunas, media hora antes de ingerir cualquier alimento, por esa forma a nivel de asimilación de nutrientes. Sí es cierto que igual pues a nivel de complemento nutricional siempre se añade pues a batidos de frutas, etcétera. Sí es cierto que el tema de investigación científica, investigación académica sobre lo que es tiempos exactos de complementación, todavía no hay suficiente base, digamos, logística para poder poner, digamos, una estructura estándar. De ahí que siempre es importante que si estamos tomando algún tipo de complemento o suplemento, que lo hablemos con el especialista que nos esté llevando. Y esto ya lo he hablado en varias conferencias. Si estamos con un naturópata, pues hablar con el naturópata, que él nos conoce bastante mejor. Si es cierto que tenemos que ser un poquito autodidactas y cada uno es responsable de su vida, de su nutrición, de su estilo de vida, pero siempre la persona que te esté asesorando, que te esté llevando, es decir, con el que tú te estés apoyando, pues que te vaya orientando sobre, según tu estilo de vida, el mejor timing para tomar ese tipo de complementos, lógicamente. Dentro de cualquier alimento, ya no solo es el tema de espirulina, buscar que sea de buena calidad, preferiblemente orgánica. Ya sabemos que las algas tienen un poder muy, muy absorbente, entonces dependiendo de dónde proceda esa alga, pues nos podríamos incluso encontrar metales pesados en su composición, básicamente por eso, porque si son de mar y no han estado en un tratamiento muy controlado, pues ya sabemos que el ser humano tiene tendencia a contaminar todo lo que toca. Entonces los mares están bastante contaminados, y como son muy absorbentes estas algas, tanto a nivel lógicamente de mares, la espirulina es una alga de agua dulce, pero tanto mares como lagos, etcétera, pues no es raro encontrarnos algo de plástico en cualquier parte a donde vayamos, y eso precisamente es por ese descuido y esa falta de cuidado con el entorno. Entonces podemos, como he estado comentando, tanto en polvo, lo podríamos tener en cápsulas o en comprimidos, y en este aspecto volvemos a lo mismo, la dosis podría ser entre medio gramo a 1 gramo, de 1 a 3 veces diarias, pero siempre con las indicaciones del especialista que nos esté llevando, eso, lógicamente. Es importante también entender que,
y esto lo he hablado en muchas conferencias. Al principio, cuando empezamos con un complemento, sobre todo con la espirulina, empezar con cantidades bajas, porque tiene un alto poder depurativo. Hay complementos nutricionales, sobre todo si son muy ricos en minerales, muy ricos en aminoácidos, que remueven muchas toxinas. Sobre todo las vitaminas y los minerales son potentes removedores de toxinas. Si nosotros tenemos mucha toxicidad en el organismo, se van a poner muchas toxinas en circulación y empiezan lo que es las crisis depurativas. ¿Qué pasa? Que nos puede generar dolor de cabeza, trastornos intestinales, que puede haber, pues, nos podemos encontrar diarreas, que no son problemas de salud, son simplemente síntomas de depuración. El organismo tiene que descargar, eliminar todas esas toxinas que tenemos y lo único que cuando volcamos demasiadas toxinas en el organismo, pues nos puede ocurrir todas estas cosas. Por eso también es importante que estemos en contacto con nuestro especialista, con nuestro asesor, para que nos vaya guiando. ¿Por qué? Porque lógicamente sabe de esto. O sea, si tú estás yendo a un especialista que te está llevando tu estilo de vida, tu alimentación, tu nutrición, y de repente empiezas a tener una crisis depurativa, no te vayas a otro, a pedirle consejo a otro, ve al que te está asesorando. Oye, mira, me está pasando esto y tal, y él va a ir evaluando pues también qué rango de dosificación necesitas, porque si tú estás teniendo una crisis depurativa muy grande, necesitas rebajar la cantidad de complementación, ajustar la alimentación, el estilo de vida, etc. Por eso es tan importante la comunicación con tu especialista. Por este motivo, también es importante beber mucha agua durante cualquier tratamiento, duración de complementación, etc. El agua es vital para el organismo. Al menos 1,5 litros al día separado de las comidas, independientemente de si tomas sopas, si tomas caldos, etc. O sea, mínimo 1,5 litros. Se recomiendan 2 litros diarios en los que te meten cualquier cosa de líquido, que de eso también es un error, considerar que porque algo sea líquido te hidrata, que ya daremos una conferencia al respecto. Y aquí os pongo ejemplos de etiquetas. ¿Por qué? En la conferencia sobre cómo leer etiquetas ya lo estuve comentando yo, por ejemplo, con la etiqueta que estuvimos analizando de la chía, de 2 marcas diferentes que supuestamente la chía, el valor nutricional debería de ser más o menos lo mismo. Depende de la etiqueta, pues nos vamos a encontrar más datos o menos datos. Entonces, aquí por ejemplo, como veis, pues nos podemos encontrar que tiene omegas 3, 6, 7, 9, te pone la parte de colesterol, potasio, sodio, carbohidratos, proteínas, lleva hierro, calcio, vitaminas. Entonces, aquí, de hecho, también con esto hacemos referencia a la conferencia del CPR. Esto nos da conocimiento. Si a nosotros no nos ponen las vitaminas y los minerales, ¿de acuerdo? Como por ejemplo aquí tenéis este ejemplo, o sea, si solo nos ponen la grasa, el colesterol, sal, carbohidratos y proteínas, que aquí nos ponen vitamina D y hierro, ¿qué diferencia hay entre esta espirulina y la que acabamos de ver? O de esta espirulina a esta espirulina. Que esta espirulina, pues lógicamente, aparte de los macronutrientes, nos lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6 vitaminas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 minerales. Aquí estamos hablando de 16 micronutrientes, aquí estamos hablando de 2, aquí son 3 gramos de proteína, aquí son 63,5. Lógicamente, dependiendo del formato de la espirulina, lo vimos en la conferencia sobre la espirulina, si es formato seco, si es formato fresco, etcétera, o desecado, la composición varía. Pero tema nutricional es importante, porque si nosotros estamos tomando esta espirulina pensando que tiene todos estos nutrientes, es una laguna legal dentro de lo que es el conocimiento. O sea, necesitamos saber realmente qué es lo que le estamos dando. ¿Por qué? Porque si esta espirulina realmente lleva todos estos nutrientes, pero no te los ponen, a lo mejor porque no entra en la etiqueta, porque habría que hacerla más grande, porque habría que pagar más, etc. Si lleva vitaminas y minerales que aquí no aparecen, siempre nos entra la cosa de qué más habrá dentro del producto que no viene en la etiqueta. Ahí es donde empieza un poco esos problemas a nivel de el conocimiento. Nosotros necesitamos pedir
y tener un poco de ese orgullo, esa exigencia de decir, por favor, yo necesito saber exactamente qué es los nutrientes que me está aportando lo que me voy a tomar, porque si no sabes qué aminoácidos estás recibiendo, qué vitaminas, si estás cubriendo el tema de vitaminas. Luego vienen las enfermedades y te piensas que es porque te ha dado, y no, es por este tipo de cosas. Entonces, por mi parte, nada más. Ya sabes que cualquier duda, si ya tienes un especialista, ya tienes un asesor, ya sea médico, naturópata o lo que sea un distribuidor a nivel de complementos nutricionales que te está llevando, estate siempre en comunicación con él, siempre. Puedes pedir una segunda opinión de alguien, de algún profesional que ya sepa realmente tu caso y que te esté orientando, pero siempre, cosa que te pase, háblala con la persona que te está llevando. Sabéis que con cualquier duda me podéis escribir aquí o directamente al correo, que ahí os lo dejo, cualquier duda, cualquier cosa, estoy a vuestra disposición, pero siempre la salud depende de ti y nunca vayas solo. Siempre pues intenta juntarte de alguien que por lo menos te pueda dar pues esa segunda opinión sobre lo que tú vas haciendo, siempre haciendo lo que tú consideres correcto. Muchas gracias y hasta la próxima.